y del Calvario pude oír, mi vida di por ti, su dulce mirar de amor, su dulce mirar de amor, quebrantó mi ser y yo pude ver su dulce mirar de amor. Hoy ya no puedo escapar, su voz me atrae a él, y tú mi culpa limpieza, te entrego hoy mi ser, su dulce mirar de amor, su dulce mirar de amor, quebrantó mi ser y yo pude ver su dulce mirar de amor, su dulce mirar de amor, su dulce mirar de amor, quebrantó mi ser y yo pude ver su dulce mirar de amor. Cuando estoy con los hermanos plenamente entremezclado en la reunión, tan impresionado soy en esta comunión de satisfacción. Cuán rica es la esfera donde habito, me libera de los miedos y conflictos, me lleva así a otra dimensión. Por eso quiero ser guardado en tal fluir de amor y por la vida ser regado, invocando al Señor. No abandono tal esfera, en ella salvo estoy. Por eso grito sin problema, feliz, feliz, si en la iglesia estoy. Alabado sea Cristo. Jesucristo es el Señor. Él es el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Sean todos bendecidos por el Padre de Gloria. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, con su familia, con sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar conversando con ustedes y acerca del ministerio, el ministerio del nuevo pacto. Hemos venido elaborando sobre este libro que se llama El ministerio del nuevo pacto, el poder de la resurrección. Amén. Y la palabra para este día la hemos titulado El ministerio de la gloria, el amor. Está basado en el segundo mensaje de este libro, en su segundo capítulo. Porque es necesario, hermanos míos, que sepamos que la Biblia revela que hay un solo ministerio. Hay un único ministerio. Pablo, hablando a los Efesios en el capítulo 4, versículo 11 y 12, él dice que Dios, Cristo, hizo una labor. Dice que Él, o sea, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Luego el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que Cristo constituyó a unos hombres, los formó, los constituyó, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y con qué propósito lo hizo? Dice que lo hizo para perfeccionar a los santos, perfeccionar a usted y a mí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que este ministerio tiene una obra. ¿Y la obra de ese ministerio cuál es? Edificar el cuerpo de Cristo. Esa es la obra de este ministerio. Existe un solo ministerio. Lógicamente usted estará pensando, bueno, pero ¿y mi ministerio? Sí, usted tiene un ministerio. Todos tenemos ministerio. Pero esos ministerios que tenemos son colocados dentro de este único ministerio que tiene una obra. ¿Y la obra cuál es? La obra es edificar el cuerpo de Cristo. Entonces hoy queremos hablar acerca del ministerio de la gloria, el amor. Porque hay tres cosas que este ministerio quiere trabajar en nosotros, que son la gloria, el amor y la unidad. Tres asuntos cruciales para vivir la vida de iglesia. La vida de iglesia necesitamos vivirla basado en estas tres cosas: gloria, amor y unidad. Ya hemos hablado acerca de la unidad, hoy vamos a hablar acerca del amor. Ese es el encargo que tenemos para ustedes de parte del Señor. Así que pedimos, abra su corazón, tome su Biblia, tome sus cuadernos, su bolígrafo, tome nota de los versículos que vamos a tratar hoy. Tome nota de cada frase, pensamiento que Dios hable a su corazón. Porque yo creo que el Señor tendrá palabra para usted y para mí en este día maravilloso que hizo Jehová. Amén. Entonces preparémonos para entrar en este rico disfrute. Y como primer punto, yo quiero hablar del objetivo del ministerio. ¿Cuál es el objetivo de este ministerio? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de este ministerio es llevarnos a la gloria de Dios. Voy a repetir. El propósito de este ministerio es llevarnos a la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es el mismo Dios. Oh, Señor Jesús, es el mismo Dios. Llevarnos a la gloria es participar, estar en Dios, dentro de Dios. Esto cambia nuestra manera de pensar, esto muda nuestra manera de hablar, de ver las cosas. Es más, esto muda nuestra manera de pensar acerca de las cosas de esta tierra, de este mundo que vivimos. Hermano, este mundo va a pasar, claro, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Entonces, vamos a grabar en nuestro corazón que el propósito de este ministerio es llevarnos a nosotros a la gloria. Y llevarnos a la gloria de Dios no es más que ser introducidos, insertados en el mismo Dios. Imagínense, el Dios maravilloso, ese Dios grande, ese Dios que el salmista dijo que cuando miraba el firmamento, cuando miraba las obras de sus manos, él se maravillaba, se regocijaba. Aún Job 38 dice que cuando él creaba todas las cosas, los millares y millares de hijos de Dios, o sea, los ángeles, se maravillaban y daban gloria. Porque la creación misma habla de lo glorioso que es nuestro Dios. Lo glorioso que es. Y ahora este ministerio quiere hacer eso. Pero quizás usted se estará diciendo, bueno, el hermano está diciendo que hay un ministerio glorioso, que es introducirnos en Dios. Está diciendo que cada uno tenemos ministerio. Y pues, para que haya un ministerio se necesitan ministros. Y quizás usted está pensando, no, pero como estoy yo qué voy a hacer, ministro. Yo quiero decirle, no se desanime, no pierda ánimo.
Escuche lo que Dios tiene para usted. Mire lo que dice el Señor para usted. No que seamos competentes, según a los Corintios capítulo 3, versículo 5. No, vamos a leer desde el 4 mejor. Y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros. Mira, ¿quién te hizo ministro? El propio Dios te hizo ministro, y no solamente ministro, ahora dice competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hermano, tengamos confianza para con Dios mediante Cristo. ¿Por qué? No porque usted sea competente, no piense que usted es competente, más bien piense que la competencia suya proviene de Dios, porque Dios fue el que lo hizo ministro competente. Entonces usted sí puede desarrollar este ministerio, sí lo puede llevar a cabo. Usted puede llevar a cabo este ministerio, que es ser introducido en Dios. Entonces el objetivo de este ministerio es ese. Entonces usted se preguntará, bueno, Cristo vino a la tierra y yo quiero que usted mude un poco ese pensamiento. ¿Cuál pensamiento? El pensamiento que Cristo vino con el objetivo de salvarlo a usted y a mí de nuestros pecados. Con ese objetivo vino Cristo para morir. Y si es verdad, Cristo murió por nosotros, derramó su sangre. Juan 19:34 dice que de su costado salió sangre y agua. Esa sangre que salió de su costado, esa sangre es para lavarlo de nuestros pecados. Sin embargo, yo quiero decirle que la finalidad no era esa. No, Él tenía que hacer eso. Pero la finalidad, ¿cuál era? Meternos, introducirnos, insertarnos en Dios, en el mismo Dios. Ese es el proceso de glorificación. Ese es el proceso por el cual nosotros, desde el día que creímos, estamos pasando por una serie de procesos para llegar a la gloria, a la glorificación. Por eso necesitamos ser transformados, renovados, conformados, santificados, y un día seremos glorificados. Es decir, un día estaremos completamente en Dios y Dios dentro de nosotros. Oh, hermano mío, esto es glorioso, esto es maravilloso. Yo quiero decirle, mire, el hombre no fue creado en un buen ambiente. No, el hombre no fue creado en un buen ambiente. El hombre fue creado en un ambiente de caos. Y quiero que me prestes un poco de atención. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el versículo 2, ¿qué dice? El versículo 2 dice que la tierra llegó a estar vacía, llegó a estar desordenada. Pero luego dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo así que primero lo creó y luego dice que está vacía, está desordenada? Bueno, todos sabemos que eso se debió a la caída de Satanás. Dios ejecutó juicio sobre toda la creación. Pero el versículo 3 empieza el Espíritu Santo a hablar acerca de que Dios hizo una obra. ¿Cuál fue la obra que empezó a hacer? Una obra de restauración, de recobrar la tierra, los cielos. Y empezó a hacer una cosa, que haya luz, separar las aguas de arriba, en fin. Todo eso está en el capítulo 1 que usted puede leer más adelante. Entonces, en medio de toda esa situación de restauración que está haciendo Dios, porque había caos, estaba Satanás, el rebelde Satanás estaba ahí, estaban los ángeles caídos, estaban los demonios, o sea, no era un ambiente muy bueno. En ese ambiente Dios crea al hombre, toma polvo de la tierra, hace al hombre, luego que hace, sopla aliento en sus narices y el hombre llega a ser alma viviente. Luego lo que hace, toma a este hombre y lo pone en el huerto. Cuando Dios hizo al hombre, Él lo hizo pensando en lo siguiente. Prepárese. Lo hizo pensándolo
que el hombre sería una habitación para él. ¿Me escuchó? Dios hizo al hombre como una habitación. Él no preparó habitación para el hombre. Él no preparó un lugar, una morada para el hombre, una casa para el hombre. No, Él hizo al hombre, lo hizo como una casa, para Él morar dentro del hombre. Ese Dios maravilloso quiere morar dentro de usted. Por eso Él envió a su Hijo para que su Hijo muriera, para que su Hijo derramara su sangre, nuestros pecados fueran lavados, fueran perdonados, y ahora sí el hombre pudiera ser esa morada. Y Dios morando dentro del hombre, ahora sí Dios hace la obra que Él quiere, recuperar toda la creación. Ese es el propósito por el cual usted fue creado. Usted fue creado de manera maravillosa. No piense en el funcionamiento de su cuerpo, que es maravilloso. Más bien piense en la manera en que fue creado, con un espíritu, con un alma, con un cuerpo. Y esas tres partes han de ser llenas completamente de Dios. Y esas tres partes han de ser introducidas en la gloria, es decir, introducidas en Dios mismo. Ahora lo siguiente, Colosenses 1:11, permítame leer ese versículo. Dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Segundo punto, la potencia de su gloria. Esta gloria no es un asunto, una luz resplandeciente, algo así, contemplativo que usted contempla. No, esta gloria contiene una fuerza, un poder maravilloso. Y esa fuerza y ese poder es para dos cosas. Uno, para hacer la obra de Dios. Dos, para crecer en vida. Pero vamos a hacer un paseo por la Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos a buscar un momento en Evangelio de Juan. Ubíquese en el capítulo 13, versículo 21. Eso usted lo va a leer con más calma, pero yo voy a leer para usted así rápidamente. El versículo 21 dice que Jesús declara: uno de ustedes me va a traicionar. Ellos empezaron a averiguar: ¿quién de nosotros te va a traicionar, Señor? Y estaba Juan, dice que estaba el discípulo amado recostado al lado de Jesús. Y Pedro le hizo seña: pregúntale al maestro que quién es. Y Juan le preguntó: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Jesús respondió de esta manera: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Luego tomó el pan, se lo dio a Judas. Judas comió de ese pan. Dice la Escritura que cuando él comió ese bocado de pan, dice que Satanás entró en él. Eso está en el versículo, lo recuerdo para ustedes. Versículo 27 dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Es decir, muévete a hacerlo. Judas se fue, y en esa reunión el Señor quedó con los 11 discípulos. Y en ese momento abrió su corazón y le empezó a entregar palabras. La primera que le dice es: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Mira, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Ese es el versículo 31. ¿Sí? Luego le dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Tenemos un nuevo mandamiento de parte de Dios, de parte del Señor. El Espíritu nos manda amarnos los unos a los otros, como también Él nos ha amado. Él nos ha amado y ha mostrado su amor para con nosotros. Entonces ahora nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Dígale a esa persona que está a su lado: te amo, en el amor del Señor. Dígale y espere que ella le diga también lo mismo: te amo, tengo un nuevo mandamiento de parte del Señor. Debo amarte, porque Cristo me amó a mí. Amén. Luego entonces el capítulo 14, Jesús habla muchas otras palabras, capítulo 15, capítulo 16. Pero miren, llega el capítulo 17.
Después de haber hablado todas esas palabras, ahora Jesús hace una oración, que es todo el capítulo 17. Y las primeras palabras fueron al Padre diciéndole así: Padre, la hora ha llegado, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. ¿Cuál es la oración de Jesús? Padre, glorifica a tu Hijo. Y ahora Jesús dice, para que tu Hijo te glorifique a ti. Esta también puede ser tu oración, puede ser mi oración. Cada mañana, cada vez que estemos enfrentando alguna situación, debemos decir, Padre, glorifícame para que yo te glorifique. Yo sí creo que podemos decir así. Yo sí creo que podemos orar. No solamente orar pidiendo al Señor, Señor, déjame ver tu gloria, sino más bien decir, Señor, yo quiero expresar tu gloria. Yo quiero expresar tu gloria. Es decir, que de tal manera que la gente cuando nos vean, las personas, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, todo aquel que tenga contacto con nosotros, pueda ver la gloria de Dios y pueda decir, verdaderamente yo estoy viendo a Dios en este hombre, estoy viendo a Dios en esta mujer, estoy viendo a Dios en este niño, en este adolescente, en este adulto mayor. Yo veo a Dios. Cuando Él habla, cuando Él actúa, yo veo a Dios. Veo a Dios en esa persona. Eso es glorificar a Dios y que Dios nos está glorificando a nosotros. Entonces, ¿por qué señalo todo esto? Porque el capítulo 18 empieza a mostrarnos algo. Que Jesús le dice a ellos, bueno, vamos al torrente, vamos al otro lado del torrente de Cedrón. Ahí había un huerto en el cual Jesús se reunía, un huerto que Judas Iscariote conocía. ¿Qué hizo Judas Iscariote? Como sabía que el Señor se reunía ahí, él buscó soldados, una compañía de soldados y alguaciles de parte de los principales sacerdotes y los fariseos. Y fueron con linterna, fueron con antorcha, porque ya era el momento de entregar a Jesús, al Maestro. Y todos llegaron allá. Pero Jesús se adelantó. Cuando Jesús se adelanta, les pregunta a ellos, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Jesús respondió, yo soy. Tan pronto él pronunció esa palabra, yo soy, dice que ellos retrocedieron y cayeron. Y le volvió a preguntar, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. ¿Por qué yo traigo este pasaje para ustedes? Porque que Jesús ya había orado. Su oración siempre, ¿cuál era? Padre, glorifícame. Padre, glorifícame para que yo te glorifique. ¿Por qué? Porque esta gloria es una potencia. No piense que estoy hablando de esto porque él dijo yo soy y ellos cayeron, sino que es una fuerza. Cuando estamos llenos de Dios, podemos hacer la obra de Dios y no hay nada que nos detenga. No hay espíritu inmundo, no hay demonio, no hay absolutamente nada. Prodigios, señales, maravillas nos seguirán. ¿Por qué? Porque estamos llenos de la gloria de Dios. Estamos llenos de Dios. Porque Dios está dentro de nosotros y nosotros estamos dentro de Dios. Y entonces podemos ejecutar la obra de Dios con fuerza, con poder. Porque esta gloria, dentro de la gloria hay una fuerza operante, hay un poder. Que es lo que dice Colosenses 1:11, que dice así, fortalecidos con todo poder, mira, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, conforme a la potencia de su gloria. Esta gloria tiene una potencia, esta gloria tiene una fuerza poderosa. Esta gloria no es pasiva, no es contemplativa, es activa y la necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios. Para la predicación del Evangelio necesitamos de la gloria de Dios, que Dios nos glorifique. Pero también necesitamos de esta potencia que está en su gloria para crecer en vida por medio de ser perseverante, por medio de ser paciente y por medio de tener gozo y alegría. Vamos a crecer en vida. No detengas, no pares tu crecimiento.
No te detengas, persevera, sé paciente, no te desanimes. A pesar de que cometas errores, a pesar que caigas, a pesar que las cosas que tú te propusiste hacer para el Señor no resulte, con todo eso, no te inquietes. Persevera en el Señor, sé paciente. Hoy ganas un poquito de Dios, mañana vas a ganar otro poquito más, pasado mañana vas a ganar. Y cada día Cristo va siendo añadido, la vida de Dios va siendo aumentada en ti y tú vas a ser transformado de gloria en gloria. Pablo dijo eso, que somos transformados de gloria en gloria, gloria en gloria, más gloria, más gloria, más gloria, de gloria en gloria. Estamos siendo transformados. Ahora, ese es el segundo punto. Tercer punto, ¿cómo se produce? Piensa un poco, ¿cómo se produce el ministerio de la gloria, la unidad y el amor? ¿Cómo se produce? Respuesta, por vivir y andar en el Espíritu. Si vivo y ando en el Espíritu, este ministerio de la gloria, la unidad, el amor, aparece. ¿Sabes por qué no somos uno? Porque nos falta vivir y andar en el Espíritu. Nos falta eso. ¿Sabes por qué falta amor? No el amor natural, sino un amor nacido de Dios. Nos falta vivir y andar en el Espíritu. Vayamos rápidamente a Gálatas capítulo 5. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta palabra andar en el Espíritu viene del griego peripateo. Luego que Pablo habla esas palabras, dice lo siguiente, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y la carne y el Espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos hacer. Es decir, lo que nuestra mente caída nos impulsa a hacer, para que eso no hagamos, necesitamos vivir y andar en el Espíritu. Luego Pablo dice, pero si son guiados, si yo soy guiado por el Espíritu, no voy a satisfacer esos deseos de la carne. Luego hace una exposición de cuáles son las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis queridos hermanos, amigos, todo aquel que nos escucha, que nos ve a través de este canal, los que practican tales cosas, dice el Señor, no heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. Como dije, la palabra andar viene del griego peripateo, que significa un andar en la vida común, en la vida social, en la vida familiar. En ese tipo de andar nosotros tenemos que hacer algo, vivir y andar en el Espíritu. En ese vivir social que tenemos, sea en nuestra familia, sea en el trabajo, en la universidad, donde estemos, debemos hacerlo ¿cómo? En el Espíritu, para no caer en todas estas obras de la carne. Si caemos en estas obras de la carne, porque estas obras que están aquí son practicadas ¿dónde? En el mundo, no en una reunión, en un ambiente espiritual, no se practica adulterio, no se practica fornicación. No, porque ahí estamos en un disfrute, orando, leyendo, invocando al Señor, alabando al Señor, leyendo la palabra. No hay tiempo para pensar ni en celo, ni en borrachera. Usted no lee la Biblia con una cerveza a su lado, ¿cierto? Ah, bueno, entonces me está otorgando la razón. Pero hay otro andar, está en el versículo 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este andemos que está aquí viene del griego estoicheo, que es un andar sin una regla, es decir, en una marcha.
Ese andar que viene aquí es el andar que viene a través de la palabra profética que el Señor dispensa para nosotros. Esa palabra que nos da dirección, que nos da orientación. Esa palabra que nos indica hacia dónde tenemos que ir como un ejército en una marcha. Un ejército en una marcha. Entonces necesitamos dos tipos de andar. Tanto el peripateo como el estoicheo debemos hacerlo en el espíritu. En el estoicheo tal vez no tengamos problemas porque estamos en un ambiente espiritual. Pero en el peripateo tenemos que tener mucho cuidado, mi querido hermano. No satisfagamos los deseos de la carne. Es el llamado que nos hace el Señor. ¿Por qué? Porque eso causa sufrimiento al corazón del Señor. Sufrimiento que Pablo lo dijo. Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 2. Dijo estas palabras. Versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo pedía que la petición que hace el Espíritu Santo para nosotros hoy, mantengamos la unidad, mantengamos el mismo amor. Dice, unánimes, teniendo el mismo amor. Pablo sufría mucho. ¿Por qué sufría Pablo? Pablo sufría porque veía que los creyentes, ese dolor que le producía en él, era por causa de que no eran unánimes, no eran de una misma alma y no tenían un mismo amor. Es decir, el amor hacia uno era como un témpano de hielo. El amor hacia otro era muy ferviente. No había una misma regla de amor. No practicaba la unidad. Él sí recibía con gozo muchas cosas, las ofrendas. Él veía cómo combatían por el Evangelio. Él veía cómo ellos hacían muchas cosas. Pero él tenía mucha carga y mucho dolor en su corazón. No producto de estar en una cárcel. No producto que tuviera sentencia de muerte. Estaba a la espera de un juicio. Su sufrimiento era porque ellos no sentían lo mismo. Yo quiero decirle, mi querido, vamos a tener una sola mente. Necesitamos tener una sola mente, un mismo parecer. No tengamos diferentes pareceres. Necesitamos tener un mismo amor. El ministerio de la gloria es para que seamos uno y para que tengamos un mismo amor. Dios le bendiga, Dios le fortalezca. Entonces, quiero resumir esto en 3 puntos. 1. El objetivo del ministerio es llevarnos a Dios, llevarnos a la gloria. Llevarnos a la gloria es llevarnos a Dios. 2. Esta potencia, esta gloria tiene una fuerza, tiene una potencia, tiene una fuerza poderosa y es para hacer la obra de Dios y para crecer en vida. Somos transformados de gloria en gloria. 3. ¿Cómo se produce este ministerio de la gloria? La unidad y el amor, viviendo y andando el Espíritu. Vamos a vivir, vamos a andar en el Espíritu, en nuestro andar peripateo y en nuestro andar estoicheo. Y por último, como un apéndice, no causemos más sufrimiento al Señor. Veamos el corazón del Señor aquí en el corazón de Pablo, donde dice, completad mi gozo. El Señor te llama a ti hoy, me llama a mí, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Jesucristo es el Señor. Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Ahora doy paso para mi hermano William Roja. El Señor esté con su espíritu. Amén. Aleluya por este ministerio, el ministerio del nuevo pacto. Este es el ministerio del Espíritu,
el ministerio de la vida, el ministerio de justificación, es el ministerio de la glorificación. Ese ministerio Dios lo ha puesto en nuestras manos. El apóstol Juan, Dios le dio a él este ministerio. Este ministerio permanecerá hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor por este ministerio. En este ministerio, amados hermanos, como lo anotaba anteriormente nuestro hermano Carlos, nosotros debemos tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Primero, el Espíritu. Aleluya. Aleluya, porque el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que edifica la iglesia. Cuando la iglesia esté edificada, será insertada en Dios. Estará lista para ser insertada en Dios. Y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque en Mateo 16, 18, Él dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nuestro Señor Jesús edifica la iglesia. Aleluya, porque Él la edifica a través de nosotros, a través de los creyentes. Gracias al Señor. Por medio del Espíritu, amados hermanos, comprendemos lo profundo de Dios. Estamos en este momento observando algo maravilloso. Observando que por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el deseo último de Dios es introducirnos en el Padre. ¿Cómo comprendemos esto? Lo podemos comprender por medio del Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué maravillosa esta porción de la palabra, cuando nos muestra que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en ti, amado hermano. El Espíritu de Dios mora en mí, para que por medio del Espíritu nosotros podamos ser introducidos en el Padre. Cuando vivimos en el Espíritu y realizamos la obra de Dios, Él es glorificado en nosotros, así como Jesús hacía la voluntad del Padre y glorificaba al Padre. En Juan 13:31, cuando el Señor hablaba con sus discípulos, dice la palabra del Señor, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. El Señor Jesús estaba hablando en este momento de que Él iba al Padre después que muriera y resucitara. Él estaba diciendo esto a los discípulos. Estaba mostrando que Él iba a ser glorificado. Y como el mismo Señor Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Segundo ingrediente, amados hermanos, de este ministerio de gloria, es necesaria la palabra. Los capítulos 14 al 17 del Evangelio de Juan nos muestran que la voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que seamos glorificados e insertados en Dios. Juan 17, 21 al 24 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, aleluya, allá en la gloria, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Señor Jesús, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Muéstranos esta maravilla, Señor. El deseo de tu corazón, el deseo de tu voluntad. Amados, estamos en un proceso de santificación. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gracias al Señor, porque Él mismo se encargará de llevarnos a la gloria, de conducirnos al Padre. Gracias al Señor. Amados, para comprender el propósito que Dios tiene en nosotros, necesitamos profundizar en la palabra. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias al Señor por la palabra. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También decía, tu palabra es dulce, más dulce que la miel. Hermanos, deleitémonos en la palabra del Señor, leámosla en el Espíritu, disfrutémosla en el Espíritu, porque la palabra, amados hermanos, nos alumbra. Esa palabra nos orienta, esa palabra nos capacita, esa palabra nos da revelación. Esa palabra es maravillosa, mis amados. Por esa causa también necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación. Efesios 1, 17 al 19 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Debemos dar gracias a Dios porque el Señor nos ha dado un espíritu. Ese espíritu es para que adoremos a Dios, para que tengamos comunión con Él. Ese espíritu maravilloso es el que hace que nosotros podemos tener con Él intimidad. En la intimidad el Señor nos alumbra, el Señor nos orienta, el Señor nos consuela, el Señor nos fortalece. En medio de esta situación tan difícil que tenemos nosotros, los hijos de Dios en esta tierra. Aleluya. Gracias al Señor por la palabra. Gracias al Señor porque estamos en un proceso de santificación. La palabra es la que nos lava. Gracias al Señor porque podemos comprender el propósito de Dios cuando profundizamos en la palabra, cuando cavamos en la palabra. Podemos ser alumbrados cuando el Señor abre nuestro entendimiento por medio de ese espíritu de sabiduría y de revelación que Él ha dado a la iglesia. Por ese motivo, amados hermanos, nosotros podemos tener el buen hábito de orar, leer la palabra, de oír la palabra. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da fe.
Gracias al Señor. Entre más disfrutamos la palabra, entre más nos deleitamos en la palabra, más fe podemos tener. Aleluya. Debemos alimentarnos de la palabra todos los días. Lo primero que hacemos es ir a la palabra. Lucas 4:4, el Señor Jesús dice, respondiendo, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Gracias al Señor porque la palabra es nuestro alimento. La palabra, aleluya, nos alumbra. La palabra es espíritu, la palabra es vida. Y en la vida de la iglesia, amados hermanos, tenemos la palabra profética. La palabra profética nos revela los detalles del proceso de santificación y la glorificación. La palabra profética es la que guía a la iglesia, le da dirección a la iglesia para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Aleluya, gloria al Señor. Por ese motivo, en este ministerio, amados hermanos, nosotros encontramos en el libro de Corintios, gloria al Señor, que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Segunda de Corintios 3, 4 al 6 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Oh Señor Jesús. Y hermanos, en la palabra del martes en la noche con nuestro hermano Julio, el Señor destacaba las características que debe tener un ministro del nuevo pacto. Y él allí reiteraba mucho en que nosotros debemos ser cautivos de Cristo, cartas vivas, espejos de Cristo, colaboradores de Dios, administradores de los misterios de Dios, templos que expresan a Cristo, vírgenes para Cristo. Esos son los ministros que el Señor busca. Nosotros reconocemos, hermanos, que nuestra competencia, nosotros no somos competentes por nosotros mismos, pero Dios hace su obra cuando nos entregamos en sus manos y cuando nos dejamos guiar por Él. Gracias al Señor por este ministerio. Aleluya. Gracias al Señor por la palabra profética. Oh Señor Jesús, la dirección que nos da la palabra profética, hermanos, está en el alimento diario. Mire, hermano, este libro es una maravilla. La luz que trae, la revelación que trae. Nosotros debemos tener este alimento diario como un complemento de la palabra de Dios, de la Biblia, las Sagradas Escrituras. También la palabra profética, hermanos, la encontramos en el periódico Árbol de la Vida, en las conferencias nacionales, en las conferencias internacionales, en los mensajes de los martes en la noche a las 7:30, en los mensajes de la palabra ministerial el sábado a las 5 de la tarde, en la palabra que el Señor nos proporciona el día domingo en la reunión del partimiento del pan a las 5 de la tarde, los mensajes que nos están llegando en este momento, hermano, continuamente, de nuestro hermano Pedro Don, de nuestro hermano Edras, de nuestro hermano Miguel Ma, de nuestro hermano André. Aleluya. Gloria al Señor por la palabra profética. La palabra profética, hermano, es la que da dirección a la iglesia. Entonces nosotros valoramos esta palabra, porque esta palabra, hermanos, es de gran bendición para nuestras vidas. Y el tercer ingrediente en este ministerio de la gloria es el amor. Gloria al Señor. El ministerio de la gloria trabaja en nosotros la unidad y el amor. Sin amor, la iglesia no puede ser edificada. Oh Señor Jesús. Pero bueno, le damos gracias al Señor porque Dios es amor. Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor
permanece en Dios y Dios en él. Gracias al Señor porque Dios es amor. Aleluya. También necesitamos ser perfeccionados en el amor de Dios. Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Oh Señor Jesús, le damos gracias al Señor, porque hermanos, la verdad, nuestro mayor deseo es que Dios permanezca en nosotros. Cuando Dios permanece en nosotros, porque nosotros procuramos siempre tener un vivir que le agrade, porque siempre lo buscamos en la oración, en la palabra, en la comunión, siempre estamos tratando de agradarle, queremos tener un vivir conforme al deseo de su corazón, hermanos, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Gracias al Señor. También tenemos una palabra maravillosa en Juan 13, 33 a 35. Dice, antes de entrar en su muerte, Jesús dijo a sus discípulos, hijitos míos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. En ese momento, él iba a la gloria, pero los discípulos no podían ir todavía. Oh Señor Jesús. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aleluya. Gracias al Señor. Padre, te amamos, te adoramos, te bendecimos, amado Dios, porque tú antes de partir, antes de ir a la gloria, reiteraste este mandamiento de que nos amemos los unos a los otros como tú nos has amado. Por eso el amor de Dios, hermano, debe ser vivido en la familia, por ejemplo. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 6:1 da mandamientos a los hijos. Cuando dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oh Señor Jesús, qué maravillosa esta orientación que el Señor le da a nuestros hijos. Qué maravillosa es esta orientación que el Señor nos da a nosotros como esposos, que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué maravillosa es esta orientación que el Señor da acá en el versículo 4, cuando dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En todo mandamiento que el Señor da aquí, hermanos, siempre tiene presente al Señor. Siempre nuestras esposas, si ellas desean ser sujetas a sus maridos, deben ser sujetas primeramente al Señor. Lo mismo nosotros para disciplinar a nuestros hijos debemos hacerlo en el Señor. Gracias al Señor. También el amor de Dios, hermano, debe ser vivido en la vida de la iglesia. Primera de Corintios 13, 4 al 7, muestra el verdadero amor de Dios, el amor ágape. Allí dice, en Primera de Corintios 4 al 7, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Este es el amor ágape, hermano. Este es el amor de Dios, que Él quiere que ese amor también sea practicado en la iglesia. Aleluya. Aún también hay mandamientos para el amor al prójimo.
Romanos 13:10a dice, el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Amados, también la palabra del Señor en Mateo 22:36 y 37 establece que nosotros tenemos que amar a Dios. Un intérprete de la ley preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Gracias al Señor. Hermanos amados, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo en donde el Señor nos ha puesto en nuestros hogares, es la oportunidad para que nosotros, hermanos, sigamos buscando al Señor en la oración, para que nosotros nos integremos más con la familia, la esposa, los hijos, para que nosotros estemos pendientes de nuestros amados hermanos. La verdad, yo glorifico al Señor por la manera como Él ha tocado los corazones de los santos de la iglesia en Bogotá. Hermanos, nosotros, hermanos, hemos recibido llamadas de los hermanos preocupados por las necesidades de los hermanos. Es así como muchos están diciendo, hermanos, yo quiero ofrendar un mercado, yo quiero ofrendar en dinero para que se compren víveres para llevarle a los hermanos necesitados. Hermanos, ustedes conocen las necesidades de los hermanos. Nosotros ponemos en sus manos lo que sea necesario para que los hermanos necesitados sean suplidos. Le damos gracias al Señor porque el amor de Dios se está manifestando en la iglesia en este tiempo. Este tiempo ha sido de gran bendición, hermanos. La iglesia se está robusteciendo espiritualmente. La iglesia se está fortaleciendo por medio de la oración. Se está fortaleciendo por medio de la palabra. Hermano, qué maravilloso es poder tener abundancia de palabra. Gracias al Señor, porque estamos aprovechando esos mensajes, estamos aprovechando la luz que el Señor nos está dando. Y una vez pase este tiempo, mi hermano, si el Señor nos permite estar nuevamente juntos, aleluya, pues la iglesia estará robustecida, la iglesia estará fuerte para predicar el Evangelio, para amar más al Señor. Gracias al Señor por todo lo que Él hace. Hermanos amados, ¿cómo nosotros no valorar todo lo que Dios nos ha dado? Si el Señor nos dio vida, nos ha dado una familia, nos ha dado, hermanos, el aire que respiramos, el agua, hermanos, nos ha dado alimento, vestido, sol, luna, gloria al Señor, nos libra de peligros, nos colma de favores. El Señor nos ama, hermano. Él tiene cuidado de nosotros. Él es un Padre amoroso. Gracias, gracias Señor por ser tan amoroso con la iglesia. Y espiritualmente, mis hermanos, si nosotros podemos ver espiritualmente los beneficios que hemos recibido, son maravillosos, hermano. El libro de Efesios dice que Dios nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo, con toda bendición espiritual fuimos bendecidos. Que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser filiados por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Esto es un privilegio, hermanos. Oh Señor Jesús, nos puso también en la iglesia. Mira, hermanos, el Señor en su obra redentora nos salvó, nos justificó, nos reconcilió con el Padre, nos perdonó, nos regeneró, nos está transformando. Poco a poco Él nos va a conformar a la imagen del Hijo y nos colocará en un estado, hermano, en que ya la iglesia, todos nosotros estaremos listos para entrar en el Padre. Ese es lo que se llama, nos glorificará. Esa es la glorificación. Aleluya. Le damos gracias al Señor por la vida de la iglesia. Le damos gracias al Señor por sus bendiciones espirituales. Dios es bueno, mis amados hermanos. Oh Señor Jesús. Hermanos amados, sigamos expresando el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por medio de ese amor, nosotros podemos practicar el amor con la familia, con los hermanos de la iglesia, con el prójimo y aún con los enemigos. Porque el Señor dijo que debíamos amar también a nuestros enemigos. Oh Señor Jesús.
Hermanos, el amor ágape es simplemente el fin de todas las cosas de Dios. Por medio del amor de Dios alcanzamos el punto final de la madurez y la perfección. El amor de Dios nos introducirá en la gloria, nos introducirá en el Padre. Oh Señor Jesús. Hermano, vamos a orar para darle gracias al Señor por la palabra que nos ha dado en esta tarde. Padre, te alabamos y te bendecimos, glorificamos tu precioso nombre. Tú eres el Espíritu que da vida. Gracias por la palabra profética, gracias por la palabra, porque la palabra que tú nos has hablado es espíritu y es vida. Gracias, Señor, por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, en todos los creyentes, en toda la tierra. Padre, que sigamos siendo esos hijos obedientes, esos hijos que desean hacer tu voluntad. Gracias por este ministerio de gloria, por este ministerio del nuevo pacto, cuyo fin es no solamente servirte y hacer tu voluntad, sino que el fin último de este ministerio es introducirnos en la gloria, introducirnos en el Padre. Te alabamos, amado Dios, te damos gracias por la vida de la iglesia. Yo te doy gracias por todos los hijos de Dios en toda la tierra, especialmente por tus hijos en la iglesia en Bogotá. Padre, los bendigo, bendigo sus familias, bendigo su vida, bendigo sus finanzas, bendigo este tiempo de cuarentena en sus hogares, Padre, y nosotros creemos que tú, como dices la Escritura, no nos dejarás ni nos desampararás, aún a nuestros hermanos empresarios, Señor, que también están en este momento inhibidos de poder estar al frente de sus negocios. Sabemos perfectamente, Señor, que tú no los dejarás en ningún momento. Tu palabra dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de la iglesia, tú tienes cuidado de nuestros hermanos empresarios, tú tienes cuidado de los hermanos que en este momento no están trabajando, tienes cuidado de los hermanos que tienen dificultades económicas, que tienen dificultades en su salud. Tú eres un Padre amoroso, un Padre lleno de amor y misericordia. Jesucristo es el Señor. Dios los guarde y los bendiga. Amén. Cuando estoy con los hermanos plenamente entremezclado en la reunión, tan impresionado soy en esta comunión de satisfacción. Cuán rica es la esfera donde habito, me libera de los miedos y conflictos, me lleva así a otra dimensión. Por eso quiero ser guardado en tal fluir de amor y por la vida ser regado, invocando al Señor. No abandono tal esfera, en ella salvo estoy. Por eso grito sin problema, feliz, feliz, si en la iglesia estoy.